Bautista Bethesda. Dios le bendiga a todos. Esperamos que estén todos bien. Vamos a en esta tarde compartir un devocional con ustedes y esperamos que pueda ser de gran bendición y edificación. En esta hora el hermano David va a estar cantando el himno Qué maravilla es, número 65. Buenas tardes, hermanos. Dios le bendiga. Gracias a Dios por el privilegio de poder cantarle a Él. Vamos a cantar, como lo dijo el pastor, himno 65, Qué maravilla es. Tan hermosa es la luz del ocaso y precioso es el amanecer, pero más glorioso es el gran amor que el Señor derramó en mi ser. Qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Admirable es la ciega abundante, las estrellas, la luna y el sol, pero más glorioso es el gran amor que me da nueva vida y perdón. Qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Amén. Muy bien, qué bendición ese canto, qué maravilla es que el Señor nos ama a nosotros, a pesar de nosotros. Muy bien, queremos en esta tarde continuar con la serie de mensajes que hemos estado dando en nuestra iglesia, el tema de la oración. Hemos estado estudiando. Si el día de ayer, hermanos, veíamos un tema muy importante en el secreto de la oración, y era la fe, el tema de la fe. Vimos algunos aspectos importantes y un punto muy, muy importante era el propósito de la fe. ¿Cuál es el propósito de la fe? Bueno, el propósito de la fe, hermanos, veíamos ayer, que es proveernos un lugar de seguridad. Recuerde la historia de Ruth. La Biblia dice que Ruth vino a la tierra de Israel y vino a refugiarse bajo las alas del Señor. También la fe produce estabilidad en nuestra vida cristiana. Decía Eliú, le decía a Job, la causa está delante de él, por tanto, aguárdale, debemos aguardar al Señor. También la fe produce en nosotros esa fortaleza en nosotros, en nuestras vidas. El salmista decía, en el día que temo, yo en ti confío. Debemos apoyarnos en el Señor y es su fuerza, fortalecernos en el poder de su fuerza es que tenemos la fortaleza. También la fe, hermanos, produce éxito en nuestras vidas y específicamente en el propósito de Dios, en cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y hablábamos de Cristo aún en el momento de la cumbre de su ministerio, que fue entregarse por nosotros. La Biblia dice que él dijo a Dios, él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo pudo cumplir con éxito. Así no solamente él, pero
Por ejemplo, el apóstol Pablo cumplió, él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuán importante, hermanos, es terminar bien nuestra vida, nuestra carrera, nuestra vida cristiana. ¿Y quién nos va a dar eso, hermanos? La victoria es nuestra fe. Nuestra fe es la que nos va a dar la victoria. Ahora, en esta tarde, quiero compartir un devocional siguiendo, hermanos, enseñanza acerca de la fe, en el poder de la oración, el poder de la fe. ¿Cuál es el poder de la fe? ¿Qué conquista, hermanos, la fe? Vayamos a nuestras Biblias, allá en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23 al versículo 27. Hebreos 11, versículo 23 al 27. La palabra de Dios dice así. Busque su Biblia, por favor, allá en casa y lea la palabra de Dios. Siéntese a leer la palabra de Dios. Dice así, Hebreos 11, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué conquista nuestra fe, hermanos? Primeramente, conquista el temor que muchas veces puedes haber en nuestras vidas. Dice en el versículo 23 que Faraón había ordenado la muerte de todo niño ahí en Israel, en Egipto. Faraón había ordenado la muerte de todo un niño varón de los israelitas, pero los padres de Moisés, dice la palabra de Dios, ignoraron esa orden. No temieron, dice, al decreto de el rey. Hermanos, es la oración, hermanos, da confianza para creer que Dios cuida de los suyos. Es la oración la que da confianza para creer que Dios cuida de nosotros. Dice la palabra de Dios, dice que no temieron el decreto de el rey. El temor, hermanos, es un problema que a todos nos es común. A nosotros, por ejemplo, le tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo de quedarnos solos, tenemos miedo de tener problemas financieros, podemos tener miedo a la pérdida de la salud. Todo lo que tenemos que hacer, hermanos, es ir a Dios y encontramos fe que da la paz, porque la Biblia dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se logra eso? A través de la oración y a través de la fe. La fe conquista nuestro temor. Número 2, hermanos, el poder de la fe. No solamente conquista nuestro temor, pero también la fe, hermanos, determina nuestras elecciones. La fe del cristiano, del creyente, determina sus elecciones. En el versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe Moisés, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Piense qué significaba ser hijo de la hija de Faraón. En el versículo 24 dice que era hijo de la hija de Faraón. Imagínense, tener honra en la sociedad, ser hijo de la señora o de la mujer más importante en el reino. También, no solamente honra social, de todo admirarse, pero también dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué significaba esto para Moisés? Tener la satisfacción física, el poder disfrutar de todos los placeres del pecado. Moisés tenía esta oportunidad. También el tener la ganancia material. Todo lo que cualquier persona
pudiera desear, Moisés lo podía adquirir. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, que dice los tesoros de los egipcios, como rey, como faraón, que se podía convertir él, podía ganar y tener el acceso a todos los tesoros en Egipto. Y él, hermanos, ¿qué fue lo que lo determinó a él a hacer la elección correcta? Su fe, la fe. Esto me recuerda mucho al Señor Jesucristo cuando estuvo tentado. La Biblia dice que fue tentado y el diablo les ofreció todos los reinos de este mundo. Pero la fe en él, la fe en el Padre Celestial, le llevó a menospreciar las riquezas de este mundo por buscar la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios va a tener un precio, un costo, pero qué bendición da el hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Moisés vio todas estas cosas como temporales, la vio todo como temporal y todas las cosas de este mundo son temporales. Pero él, hermanos, por la fe, él escogió la aflicción, pero escogió lo eterno. Número 3, ¿qué nos ayuda, hermanos? Nuestra fe nos ayuda a mejorar nuestra visión, nuestra perspectiva de las cosas. Nota el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, hermanos, mejora nuestra visión espiritual. Se sostuvo como viendo al invisible. La palabra viendo significa, hermanos, apartar la mirada de un objeto para ponerla en otra. Él, en lugar de enfocarse a la ira del rey, en lugar de enfocarse con los problemas y circunstancias, él se sostuvo, dice, como viendo al invisible. En esos tiempos, hermanos, es tiempo de que nosotros volteemos nuestra mirada al Señor. Volteemos nuestra mirada, no estemos viendo, mire, le recomiendo, hermano, no esté alarmándose viendo tantas noticias negativas. Busque, hermano, la noticia de Dios en la palabra de Dios. Fortalezcas en la palabra de Dios. Pase tiempo leyendo, pase tiempo buscando el consejo de Dios, fortaleciendo su fe en las cosas de Dios. Muchas veces, por ejemplo, entramos a la iglesia con problemas, circunstancias difíciles en nuestra mente y, hermanos, una y otra vez, repetidas veces, nuestra perspectiva y nuestra visión cambia por gracias a la predicación, gracias a los cantos, gracias a los testimonios y a las acciones de gracia de lo que Dios está haciendo en la vida de otros hermanos. Obtenemos una mejor perspectiva y salimos diferentes. Nos enfocamos, hermanos, en la belleza de la eternidad en lugar de los problemas de esta vida. Hermanos, dice que él se sostuvo como viendo al invisible, todo producto de la fe. La fe, hermano, nos lleva a mirar a Dios y a confiar en él. También, hermanos, la fe nos lleva a reconocer nuestra dependencia. Número 4, la fe nos lleva a reconocer nuestra dependencia de él. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En esa noche en la cual Moisés y el pueblo de Israel estaban ahí en Egipto y el ángel de la muerte iba a pasar, el ángel iba a pasar y a destruir a todos los primogénitos en las casas, la sangre no estuviera en los dinteles de los marcos y las puertas. En esa noche, hermanos, cada judío puso su fe en la sangre de ese cordero pascual. Sin lugar a dudas, hermanos, hubo miedo en cada primogénito, en el corazón de cada uno de ellos. Pero déjame decirle, las instrucciones de seguridad parecían tal vez extrañas y simples. Las demandas eran tal vez costosas porque tenían que sacrificar un cordero sin defecto. Es decir, tenían que esforzarse para ofrecer lo mejor y buscar algo de mucho valor. A la gloria siempre se funciona. Esa noche no pereció ninguno. Siempre, hermanos, entiendo que Dios hace lo que hace todo
lo que Él hace nunca ha fallado. Entonces, es importante que aprendamos a depender de Él. A veces no entendemos todo lo que Dios nos pide, no entendemos, pero es por medio de la fe que nosotros las historias vamos a ver que realmente Dios es real y su palabra se cumple. Número 5, y por último, hermanos, la fe vence nuestras dificultades. Versículo 29, note lo que dice, hermanos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de la fe en la vida de Moisés? Pasaron el mar rojo como por tierra seca. Vinieron dificultades, vinieron adversidades, tenían el desierto a ambos lados, a su mano derecha, a su mano izquierda, una vez habían salido de Egipto. Tenían de frente el mar rojo y de detrás tenían el ejército más poderoso del mundo para destruirlos, los egipcios. Pero ellos creyeron, hermanos, ellos creyeron en Dios. Moisés tuvo una gran fe en el gran yo soy. Y Dios venció al enemigo más grande. Dios abrió el mar rojo, pasaron ellos por tierra seca, e intentando los egipcios, la palabra de Dios dice que fueron ahogados. Hermanos, qué tremendo el testimonio el de Moisés. Moisés tenía 80 años cuando salió de Egipto. Nos podía haber parecido imposible lo que él hizo, pero ¿cómo consiguió la victoria? Poniendo su fe en Dios. Vio la liberación. Hermano, no deje de creer cuando las circunstancias se ponen difíciles. Dios todavía está en control. Hay alguien en la iglesia que realmente me motiva. Hay muchos hermanos que me motivan sus testimonios, pero en especial una persona a quien aprecio, mi familia también aprecia mucho, el hermano Maecha. A sus 82 años, siempre, a pesar de que le han venido dificultades físicas a él, a pesar de su edad, todavía tiene esa esperanza y esa fe de que Dios va a hacer algo especial y algo grande. Hace poco le dieron su licencia de conducir para manejar tráiler, renovaron, le hicieron sus exámenes visual, auditivos, también de sus exámenes de poder manejar o medir su destreza, y salió bien. Pero él siempre tiene una actitud positiva, siempre diciendo, vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Nunca negativo, siempre está confiando y creyendo en Dios a sus 82 años, tremendo, manejando trailers. Y a pesar de la crisis, la situación, él le sale todas las madrugadas a trabajar. Qué tremendo testimonio. Me alienta su fe, me anima saber de que es un campeón de la fe. Entonces, hermanos, así, hermanos, mantengámonos confiando en el Señor siempre, sabiendo que Dios tiene todo bajo control, y hermanos, seamos fieles al Señor, seamos fieles, porque, hermanos, la fidelidad, hermanos, es una muestra de fe en Él. Les animamos, hermanos, a seguir adelante. No deje de escuchar los mensajes, no deje de estar pendiente. La palabra de Dios no está expresa. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, en el espíritu nos reunimos en el espíritu. El domingo quiero tener una enseñanza especial sobre el tema de la resurrección de nuestro Cristo. Queremos exaltar esa obra que Él hizo por nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Pasen una buena tarde junto con su familia. Saludos.